Comentario bíblico del Santo Evangelio según San Mateo, por Charles Spurgeon. Capítulo 23. La advertencia del rey contra los falsos maestros. Entonces Jesús habló a la multitud y a sus discípulos diciendo: Los escribas y los fariseos se sientan en la silla de Moisés, por tanto todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, pero no hagáis según sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces Jesús habló a la multitud. El rey comenzó su discurso final al pueblo. Pronto se apartaría de ellos, pero primero los pondría en guardia contra sus falsos maestros. Habían oído lo que había dicho a los escribas y fariseos. Ahora oirían lo que decía de ellos y a sus discípulos. Según Lucas, Jesús habló a sus discípulos en presencia de todo el pueblo. Su tema era uno que concernía a toda la población, así como a sus propios discípulos. Sabía que pronto sería arrebatado de ellos, por eso les advirtió contra aquellos que buscarían su ruina, diciendo: Los escribas y los fariseos se sientan en la silla de Moisés, por tanto todo lo que os digan que practiquéis, observadlo y hacedlo. Era deber de Moisés exponer al pueblo la ley de Dios. Los escribas y fariseos ocuparon su lugar, pero el espíritu que lo guiaba no estaba en ellos. Hablaban como desde la cátedra de Moisés, ex cátedra, como decimos, y en la medida en que realmente ocupaban su asiento y seguían sus dichos, sus palabras debían ser obedecidas. Nuestro Salvador no pudo haber tenido la intención de que el pueblo prestara atención a sus comentarios falsos y glosas necias sobre la ley de Moisés, porque ya había declarado que por sus tradiciones habían transgredido el mandamiento de Dios y lo habían invalidado. En ese momento, sin embargo, nuestro Señor estaba hablando de otra grave falta de los escribas y fariseos, a saber que decían una cosa y hacían otra. Pero no hagáis según sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Triste en verdad es el estado de ese maestro religioso, de quien el buscador de corazones tiene que decir: haz lo que él dice y no lo que él hace. Muchos de ellos todavía están con nosotros, predicando una cosa y practicando otra. Que el Señor preserve al pueblo de seguir su mal ejemplo. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ni ellos mismos las moverán con un dedo. El contraste entre el verdadero maestro y los falsos se pone de manifiesto claramente por este versículo. Atan cargas pesadas para que las lleven y las ponen sobre los hombros de los hombres. Sus regulaciones en cuanto a observancias morales y ceremoniales eran como enormes haces de leña o cargas aplastantes atadas entre sí y convertidas en un peso intolerable para cualquier hombre. Muchas de estas reglas por sí solas eran bastante dolorosas, pero en conjunto formaban un yugo que ni el pueblo ni sus padres podían soportar. Los escribas y fariseos amontonaron sobre ellos la gran carga, pero ni los ayudaron a sostenerla ni se ofrecieron a aliviarlos de ninguna porción de ella. Ellos mismos no las moverán ni con un dedo. Cuán diferente fue la enseñanza de Cristo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tomando sus cargas de pecado, tristeza y preocupación sobre sus hombros, les cambia por su yugo fácil, que a su vez da descanso a todos los que lo llevan. Pero todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres. Ensanchan sus filacterias, ensanchan los bordes de sus vestidos y aman los aposentos superiores en las fiestas, y los primeros asientos en la sinagoga, y los saludos en las plazas, y ser llamados de los hombres Rabí, Rabí. Este fue el defecto fatal en su carácter, pero todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres. Mientras estuvieran bien a la vista de sus semejantes, poco o nada les importaba cómo aparecían a los ojos de Dios. Eran muy exigentes en cuanto a la observancia literal de ciertos mandamientos mosaicos. Aunque ignoraban por completo el significado espiritual de ellos, ensanchan sus filacterias y ensanchan los bordes de sus vestiduras. 4 pasajes de la ley: Éxodo 3:3, 11:16, Deuteronomio 6:4, 11:13, fueron escritos en tiras de pergamino y usados en la frente y la mano o el brazo como amuletos o conservantes.
A estos los escribas y fariseos los destacaron especialmente, pero en todo momento la palabra del Señor no estuvo escondida en sus corazones ni obedecida en sus vidas. El Señor mandó a los hijos de Israel que se hicieran flecos en las cenefas de sus vestiduras y sobre el borde de una cinta o un hilo de color azul, para que miren y se acuerden de todos los mandamientos del Señor y los cumplan. Números 15, 38 al 39. Estos ritualistas de los días de nuestro Salvador eran muy escrupulosos en cuanto a tener flecos profundos o grandes borlas en sus prendas, pero no recordaban los mandamientos del Señor para hacerlos. Muchos guardan las leyes de Dios con los ojos, pero las violan en el corazón. Que el Espíritu de verdad nos preserve de tal engaño. A continuación, Jesús enumeró 4 cosas que amaban los escribas y fariseos: los primeros asientos en las fiestas, los primeros asientos en las sinagogas, los saludos en las plazas y el ser llamado por los hombres Rabí, Rabí. Ya sea que se reunieran con sus semejantes para festejar, adorar, hacer negocios o recibir instrucción, les encantaba hacer lo primero y lo más importante. Esto es un pecado común y en el que podemos caer fácilmente. Nuestro Señor consideró necesario advertir incluso a sus discípulos contra ese mal, porque sus siguientes palabras evidentemente fueron dirigidas especialmente a ellos. Pero no os llaméis Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos ustedes son hermanos, y a nadie llaméis Padre en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni os llaméis maestros, porque uno es vuestro Maestro, Cristo. En la Iglesia de Cristo todos los títulos y honores que exaltan a los hombres y dan ocasión, porque el orgullo está prohibido. En la comunidad cristiana debemos tratar de realizar una libertad, igualdad y fraternidad más verdadera que la que el mundo clama en vano. El que es llamado Rabí le roba a Cristo su honor como único maestro o maestro de sus discípulos, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. También les quita a sus compañeros cristianos el privilegio de compartir igualmente con él, y todos sois hermanos. Aquellos que usan títulos como Santo Padre y Reverendísimo Padre en Dios tendrían dificultades para explicar las palabras de nuestro Salvador. A nadie llaméis Padre vuestro en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. En el 10º versículo, las palabras de nuestro Señor podrían traducirse: ni sois llamados líderes, guías, instructores, porque uno solo es vuestro líder, guía, instructor, el Cristo, el Mesías. Si lo seguimos no podemos equivocarnos. Pero el mayor entre vosotros será vuestro servidor, y cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta es casi la misma lección que se registra en el capítulo 20, versículo 27. Nuestro Señor tuvo que repetir muchas veces esta ley de su reino: el mayor entre vosotros será vuestro servidor. Todos sois iguales, pero si hay uno entre vosotros que dice ser el más grande, será el servidor de todos. Donde gobierna nuestro Rey, cualquiera de sus discípulos que se enaltece será humillado, mientras que el que se humilla será enaltecido. La manera de ascender es hundirse. Cuanto más bajo caigamos en nuestra propia estima, más alto nos elevaremos en la estimación de nuestro Maestro. El Rey pronunciando ayes. Pero ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cierras el reino de los cielos contra los hombres, porque ni vosotros entráis ni dejáis entrar a los que están entrando. Mientras nuestro Salvador hablaba al pueblo y a sus discípulos, es posible que los escribas y fariseos se hubieran acercado nuevamente. En cualquier caso, sus siguientes palabras fueron dirigidas a ellos: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Este es el primero de 8 ayes en los que el Señor Jesús predice la perdición de los hipócritas reunidos ante Él y revela la profundidad de su compasión incluso por ellos. En 7 de los 8 ayes los llama hipócritas, y en uno se dirige a ellos como guías ciegos. Este primer ay fue pronunciado contra ellos porque en la medida de sus posibilidades callaron. El reino de los cielos contra los hombres, o sea, cerraron el reino de los cielos contra los hombres. Esta fue una acusación terrible que presentó contra ellos aquel que podía leer sus corazones y que podía decirles con sinceridad: porque ni vosotros entráis ni dejáis entrar a los que están entrando.
Debieron haber ayudado a los hombres a entrar en el reino. En lugar de hacerlo, obstaculizaron a los que entraban. ¿No hay hoy en día falsos maestros que ponen piedras de tropiezo en lugar de peldaños en el camino de los que entran en el reino de los cielos? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las ventanas, casas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por tanto, recibiréis mayor condenación. El segundo ay fue respaldado por dos acusaciones muy graves que nuestro Señor no había pronunciado si no hubieran sido ciertas. Devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Cualquiera de estos pecados por sí solo habría sido muy grave. Los dos juntos eran suficientes para hundir a los culpables en el infierno más bajo. Los hombres que habían defraudado a las viudas tendrían que responder por sus malas acciones ante el juez de las viudas. Salmo 68:5. Aquellos que habían tratado de cubrir sus crímenes con el manto de una santidad superior merecían ser despojados ante el pueblo al que habían engañado y escuchar la justa sentencia del Rey. Por tanto, recibiréis mayor condenación. Estas palabras prueban que hay grados de castigo como hay gradaciones en la gloria. Todos los impíos serán juzgados y condenados por el juez justo, pero la mayor condenación estará reservada para los hipócritas que han hecho por pretexto largas oraciones mientras detrás de la máscara han estado devorando la propiedad de viudas y huérfanos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis el mar y tierra para ser un prosélito, y cuando se hace, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. El tercer ay se relacionaba con el celo impío de los escribas y fariseos por obtener adherentes al judaísmo y a su propio partido, y con el proceso los hacen incluso peores que ellos mismos. Ellos generosamente dedicaron tiempo y trabajo a la obra con la perspectiva de un muy ligero retorno. Recorréis mar y tierra para ser un solo prosélito. Arrastrarían, por así decirlo, el gran mar con una red de cerco con la esperanza de enredar a un prosélito en sus redes, o recorrerían toda la tierra para persuadir a un gentil a circundarse y convertirse en judío externamente. El resultado para el prosélito fue solo malo. Cuanto sea creado, le haréis doble más hijo del infierno que vosotros. Los pervertidos suelen volverse fanáticos. El prosélito imitaría naturalmente los vicios de sus maestros hipócritas, sin tener ese conocimiento de las Escrituras que hasta cierto punto podría ejercer una sana restricción sobre ellos. El pagano circuncidado sería un Judas más que un judío, un verdadero hijo de perdición. Ay de vosotros, guías, ciegos, que decís: cualquiera que jure por el templo no es nada, pero cualquiera que jure por el oro del templo es deudor. Necios y ciegos, porque ¿qué es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Y cualquiera que jure por el altar no es nada, pero el que jura por la dádiva que está sobre él es culpable. Necios y ciegos, porque ¿qué es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? La forma del cuarto ay difiere de todos los demás. En los otros 7 nuestro Salvador dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. En este caso sus palabras fueron: ay de vosotros, guías ciegos. Nominalmente eran los guías religiosos de los judíos, pero en realidad eran guías ciegos. El pecado, el prejuicio, la intolerancia y la hipocresía habían cegado sus ojos. Se consideraban los sabios de la nación, pero Jesús se dirigió a ellos llamándolos necios y ciegos. No hay nadie tan estúpido como los que no quieren aprender, ni nadie tan ciego como los que nos quieren ver. Este fue el fracaso de los escribas y fariseos. Fueron deliberadamente tontos y voluntariamente ciegos. Nuestro Señor condenó aquí su enseñanza engañosa sobre los juramentos. De hecho, enseñaban que si un hombre juraba por el templo, su juramento no era vinculante, pero que si juraba por el oro del templo, estaba obligado por su juramento. Y de la misma manera declararon que un juramento junto al altar no era vinculante, pero que si un hombre juraba por la ofrenda que está sobre el altar, quedaba obligado por su juramento. No nos maravillemos ante la exclamación indignada de nuestro Salvador: necios y ciegos. ¿Por qué? ¿Qué es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? La santidad residía en el templo y el altar, no en el oro ni en la ofrenda. Jesús había prohibido todo juramento.
capítulo 5, versículos 34 al 36. De modo que no estaba exaltando una forma de juramento sobre otra, sino más bien señalando la necedad y ceguera de los escribas y fariseos al invertir el correcto orden de las cosas. Si se hubiera permitido cualquier juramento, un juramento por el templo debía haber sido más vinculante que uno por el oro del templo, pero estos falsos maestros dijeron: no es nada. Una vez que los hombres abandonan la clara enseñanza de Cristo, les resulta fácil caer en todo tipo de herejías y absurdos. Quien pues jura por el altar, jura por él y por todas las cosas al respecto, y el que jura por el templo, jura por él y por el que en él habita, y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por el que está sentado en él. Los judíos inventaron formas fantásticas de jurar para evadir el uso del nombre divino. Por lo tanto, nuestro Señor demostró a continuación el completo fracaso de todos sus intentos. Jurar por el altar era jurar por todo lo que hay en él, un juramento por el templo. Un juramento por el templo fue realmente por el que habita en él. La fuerza vinculante del juramento no podía residir en el mero edificio, sino en el Dios Altísimo que condescendió a habitar en él. Muchos judíos jurarían por el cielo, aunque no llamarían a Dios para que fuera testigo de su juramento, pero Jesús mostró que estaban haciendo exactamente lo que intentaban evitar. El que jura por el cielo jura por el trono de Dios y por el que está sentado sobre él. El único camino correcto para nosotros es obedecer el mandato de nuestro Señor. Os digo que no juréis en absoluto ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer que un solo cabello sea blanco o negro, pero que vuestra comunicación sea sí, sí, no, no, porque todo lo que es más de esto de mal procede. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del anís y del comino, y habéis omitido las cosas más importantes de la ley, el juicio, la misericordia y la fe. Estas debiste haber hecho, y no dejar lo otro sin hacer. Lo anterior, guías ciegos que coláis un mosquito y os tragáis un camello. En este quinto ay, nuestro Señor llamó a los escribas, fariseos, hipócritas y guías ciegos. Eran hipócritas en cuanto a su propio carácter y conducta, y ciegos como líderes religiosos de la nación. Jesús habló primero de sus escrupulosas atenciones a ciertos asuntos menores. Pagáis el diezmo de la menta, el anís y el comino. Algunos de ellos eran tan puntillosos en el pago de los diezmos que incluso daban el servicio del templo o al servicio del templo la 10ª parte de las hierbas que compraban en el mercado, así como de los que cultivaban en sus jardines, aunque eran tan exigentes con las cosas que eran de importancia secundaria. Omitieron las cuestiones más importantes de la ley, el juicio o justicia, la misericordia y la fe. Sus corazones no estaban rectos ante los ojos de Dios. Por lo tanto, sus mentes estaban desequilibradas. Consideraban los requisitos menores de la ley como de primera importancia, mientras que omitieron los asuntos más importantes. Nuestro Señor no los culpó por pagar los diezmos, pero mostró que primero deberían haber ejercido justicia, misericordia y fe. Esto debías haber hecho y no dejar lo otro sin hacer aquello. Ningún mandamiento de Dios es no esencial, pero el que se relaciona con la condición del corazón y la vida ante los ojos del Señor Jehová debe recibir nuestra primera y mejor atención. Jesús usó un símil muy expresivo para exponer la inconsistencia de los escribas. Guías ciegos que coláis o sacáis un mosquito y os tragáis un camello. Premiaban las nimiedades como si fueran de primera importancia y, por así decirlo, filtraban los mosquitos del vino para que no se ahogaran, pero cometían grandes pecados sin ningún remordimiento de conciencia y así, en efecto, se tragaron un camello, un animal inmundo igual en tamaño a una cantidad casi innumerable de mosquitos. Todavía hay entre nosotros criadores de mosquitos que aparentemente no tienen dificultad en tragarse un camello con joroba y todo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis por fuera la copa y el plato, pero por dentro estás lleno de robo y de excesos. Fariseos ciegos, limpiad primero lo que está dentro del vaso y del plato, para que también quede limpio lo que está fuera de ellos. El sexto ay,
se pronuncia contra los escribas y fariseos con respecto a su comida y bebida. Limpiáis por fuera la copa y el plato, pero por dentro estáis llenos de robos y de excesos. Se lavaban frecuentemente tanto ellos como sus vasijas para comer y beber. Hicieron bien en limpiarlo de afuera del vaso y del plato. El mal consistía en el método de llenar y vaciar los vasos. Fueron llenados con extorsión y utilizados para excesos. Por lo tanto, todo el lavado exterior fue inútil. Destacando a uno de los malhechores, nuestro Señor dijo: Fariseo ciego, limpia primero lo que está dentro de la copa y plato. Deshazte de la extorsión en la recolección y del exceso en el consumo. Entonces la copa y el plato limpios estarán en armonía con lo que hay dentro de ellos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera la verdad parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera parecéis justos ante los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. La razón dada para el séptimo ay revela cómo eran realmente los escribas y fariseos a los ojos de Cristo. Vosotros sois semejantes a sepulcros blanqueados, que a la verdad se muestran hermosos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Recientemente se había realizado el blanqueamiento anual de los sepulcros, por lo que los lugares de enterramiento lucían en su mejor momento, pero dentro de las tumbas la corrupción estaba haciendo su trabajo mortal. Fueron blanqueados no solo por motivos sanitarios, sino principalmente para mantener a la gente alejada de ellos para que no se contaminaran. Nuestro Señor ciertamente no halagó a los escribas y fariseos con esta comparación, pero cuanto más cerca se la examina, más apropiada a su abominable carácter resultará ser. Por mucho que parecieran justos a los hombres por fuera, por dentro eran llenos de hipocresía e iniquidad. Bien podría el santo Jesús gritar: ¡ay a tan repugnantes pecadores! ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los sepulcros de los justos! Y decís: si hubiéramos estado en los días de nuestros padres, no habríamos sido partícipes con ellos de la sangre de los profetas. Por tanto, sed testigos de vosotros mismos de que sois hijos de los que mataron a los profetas. El octavo ay se refería a sus falsas profesiones de reverencia por la buena comunión de los profetas y el noble ejército de los mártires. Construís las tumbas de los profetas y adornáis los sepulcros de los justos. Fingían tener tal respeto por los santos del pasado que, al no poder honrarlos personalmente, erigían monumentos en su memoria y adornaban sus lugares de descanso con muestras de respeto. También testificaron sobre lo que habrían hecho si hubieran vivido en los días de sus padres. No hubiéramos sido cómplices con ellos en la sangre de los profetas. Qué amarga ironía había en semejante lenguaje procedente de labios de hombres que ya entonces estaban tramando la muerte del Señor de los profetas y de los justos de todos los tiempos. Así los hombres todavía hablan con aparente horror de los hechos oscuros de los perseguidores del pasado, de cuyos descendientes lineales son, no solo según la carne, sino también según el espíritu. Por su propia boca nuestro Señor condenó a los hipócritas. Por tanto, sed testigos a vosotros mismos de que sois hijos de los que mataron a los profetas. En efecto, Jesús les dijo: confesáis que sois hijos de los asesinos de los profetas. Esa admisión conlleva mucho más de lo que imaginas. Sois sus hijos, no solo por nacimiento, sino también por semejanza. Sois verdaderos hijos de aquellos que mataron a los profetas. Si hubierais vivido en su época, habríais cometido los crímenes que pretendes condenar. Completad, pues, la medida de vuestros padres. Esta es una de las frases más terribles que jamás haya salido de los labios de Cristo. Es como su mensaje a Judas: lo que hagas, hazlo pronto. La medida de la iniquidad de Israel estaba casi llena. El Salvador sabía que los escribas y fariseos estaban decididos a darle muerte y así completar su propia condenación. Este pecado supremo llenaría la medida de la culpa de sus padres y traería sobre ellos el justo juicio de Dios. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Nuestro Señor habló muy severamente, pero la fidelidad requería un lenguaje como este. Un buen cirujano corta profundamente, Jesús también. Nuestros predicadores modernos no hablarían así, ni siquiera los escribas y fariseos que estaban crucificando a Cristo de nuevo y avergonzándolo abiertamente. ¿No es Él más amoroso
el que dice las palabras más suaves? El amor verdadero a menudo obliga a un hombre honesto a decir algo que le duele mucho más de lo que afecta a sus insensibles oyentes. El adiós del rey a su capital. Por tanto, he aquí os envío profetas, sabios y escribas, y a algunos de ellos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y los perseguiréis de ciudad en ciudad, para que caiga sobre vosotros toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todas estas cosas sucederán sobre esta generación. Nuestro gran rey sabía que su vida terrenal pronto terminaría. De hecho, estaba a punto de pronunciar su último adiós al pueblo reunido en el templo, pero antes de dejarlos les entregó un mensaje real y profético. He aquí yo os envío profetas sabios y escribas. Nadie excepto el Rey de Reyes podría hablar así sin blasfemia. Estos profetas sabios y escribas serían los regalos de la ascensión de Cristo a la Iglesia y al mundo. Él predijo qué clase de recepción tendría a sus siervos por parte de los judíos. Y a algunos de ellos mataréis y crucificaréis, y a algunos de ellos azotaréis en vuestras sinagogas y los perseguiréis de ciudad en ciudad. Todo esto se cumplió literalmente. El objetivo del rey, al enviar a sus últimos representantes, era que la ciudad culpable quedara para siempre sin excusa cuando su medida de iniquidad estuviera llena y su terrible destino fuera sellado, para que caiga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien matasteis entre el templo y el altar. La destrucción de Jerusalén fue más terrible que cualquier cosa que el mundo haya presenciado jamás, antes o después. Incluso Tito pareció ver en su cruel obra la mano de un Dios vengador. En verdad, la sangre de los mártires asesinados en Jerusalén fue ampliamente vengada cuando toda la ciudad se convirtió en una verdadera acéldama o campo de sangre. El rey profeta predijo el tiempo del fin. De cierto os digo que todas estas cosas sucederán sobre esta generación. Fue antes de que esa generación hubiera pasado que Jerusalén fue sitiada y destruida. Hubo un intervalo suficiente para la proclamación completa del Evangelio por parte de los apóstoles y evangelistas de la Iglesia cristiana primitiva y para la reunión de aquellos que reconocieron al Cristo crucificado como su verdadero Mesías. Luego vino el terrible fin que el Salvador previó y predijo, y cuya perspectiva arrancó de sus labios y de su corazón el doloroso lamento que siguió a su profecía sobre la perdición que aguardaba su capital culpable. Oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. Qué imagen de lástima y amor decepcionado debe haber presentado el rostro del rey cuando entre lágrimas pronunció estas palabras. Qué emblema tan exquisito dio de la manera en que había tratado de atraer a los judíos hacia sí. Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas. Qué ternura familiar, qué cálido elíseo de descanso, qué alimento para los débiles, qué protección para los débiles. Sin embargo, todo fue proporcionado en vano. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos y no quisisteis? Oh, qué terrible perversidad de la voluntad rebelde del hombre. Que todos los lectores de estas líneas tengan cuidado de que el rey nunca tenga que pronunciar un lamento como este sobre ellos. He aquí vuestra casa os ha quedado desolada, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Al rey no le quedaban más que pronunciar la solemne sentencia de muerte sobre aquellos que no quisieron venir a él para tener vida. He aquí vuestra casa os ha sido dejada desolada. Toda la casa de los judíos quedó desolada cuando Jesús se apartó de ellos y del templo. La casa santa y hermosa se convirtió en una desolación espiritual cuando Cristo finalmente la dejó. Jerusalén estaba demasiado deteriorada para ser rescatada de su destino autoproclamado. En medio de toda esta oscuridad hubo un destello de luz, porque os digo que no haréis, vedme desde ahora en adelante, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Caballero. Después de su muerte y su resurrección, el Señor Jesús se apareció muchas veces a sus discípulos, pero ni una sola vez a los judíos incrédulos. Su ministerio personal para con ellos había llegado a su fin.
pero sería renovado cuando viniera a ellos por segunda vez, sin ofrenda por el pecado para salvación, y entonces dirían: bendito el que viene en el nombre del Señor. Han pasado muchos siglos desde que el rey se fue al país lejano. Todas las señales de los tiempos nos dicen que su venida se acerca. Oh, que tanto cristianos como judíos estuvieran atentos al verdadero Mesías, cuyo mensaje para todos sea: he aquí, vengo pronto. El rey y la casa de su padre. Y Jesús salió y se fue del templo, y sus discípulos vinieron a él para mostrarle los edificios del templo. Y Jesús les dijo: ¿no veis todas estas cosas? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. El rey, habiendo terminado su último discurso en el templo, lo abandonó para no volver más. Jesús salió y se alejó del templo. Su ministerio allí terminó. Mientras sus discípulos se alejaban con él hacia el monte de los Olivos, le llamaron la atención sobre las grandes piedras con las que estaba construido el templo y los costosos adornos del hermoso edificio. Para ellos la apariencia era gloriosa, pero para su Señor era un espectáculo triste. La casa de su Padre, que debería haber sido casa de oración para todas las naciones, se había convertido en cueva de ladrones y pronto sería completamente destruida. Jesús les dijo: ¿no veis todas estas cosas? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Josefo nos dice que Tito al principio intentó salvar el templo, incluso después de que le prendieron fuego, pero sus esfuerzos fueron en vano, y al final dio órdenes de que toda la ciudad y el templo fueran arrasados, excepto una pequeña porción reservada para la guarnición. Esto se hizo tan minuciosamente que el historiador dice que no quedó nada que hiciera creer a los que llegaron allí que alguna vez hubiera estado habitada. Ciertamente debe perdurar, pero todo lo externo pasará o será destruido. Solo consideremos sustancial aquello que proviene de Dios y es obra de Dios. Las cosas que se ven son temporales. El rey responde preguntas difíciles. Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? La pequeña procesión continuó ascendiendo el monte de los Olivos hasta que Jesús llegó a un lugar de descanso, desde el cual podía ver el templo. Marcos 3:3. Allí se sentó y los discípulos se acercaron a él en privado diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Estas son las preguntas que se han hecho en todas las épocas desde los días de nuestro Salvador. Aquí hay dos cuestiones distintas, quizá tres. Los discípulos preguntaron primero acerca del tiempo de la destrucción del templo, y luego sobre la señal de la venida de Cristo y de la consumación del siglo. Las respuestas de Jesús contenían mucho de misterioso y que solo podía entenderse plenamente si lo que él predijo realmente ocurrió. Les dijo a sus discípulos algunas cosas relacionadas con el sitio de Jerusalén, algunas relacionadas con su segundo advenimiento y otras que precederían inmediatamente al fin del mundo. Cuando tengamos una luz más clara, posiblemente podamos percibir que todas las predicciones de nuestro Salvador en esta memorable ocasión tuvieron alguna conexión con estos tres grandes eventos. Y Jesús respondió y les dijo: mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Jesús siempre fue práctico. Lo más importante para sus discípulos no era que supieran cuándo sucederían estas cosas, sino que pudieran ser preservados de los males peculiares de la época. Por tanto, Jesús respondió y les dijo: mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Debían tener cuidado de que alguno de los pretendidos Mesías los desviara, ya que pervertirían a muchos otros. Un gran número de impostores se presentaron antes de la destrucción de Jerusalén, afirmando que eran los ungidos de Dios,
Casi todas las páginas de la historia están borradas con los nombres de tales engañadores, y en nuestros días hemos visto a algunos venir en el nombre de Cristo, diciendo que son Cristos. Hombres así seducen a muchos, pero aquellos que prestan atención a la advertencia de su Señor no se dejarán engañar por ellos. Las palabras de nuestro Salvador, oiréis de guerras y rumores de guerras, podrían aplicarse a casi cualquier periodo de la historia del mundo. La tierra rara vez ha tenido un periodo prolongado de tranquilidad. Casi siempre ha habido tanto realidades de guerra como rumores de guerra. Había muchos de ellos antes de que Jerusalén fuera derrocada. Ha habido muchos de ellos desde entonces y habrá muchos de ellos hasta ese glorioso periodo en el que nación no alzará espada contra nación ni aprenderán más la guerra. Mirad que no os turbéis. Es un mensaje oportuno para los discípulos de Cristo en todas las épocas, porque es necesario que todas estas cosas acontezcan. Por lo tanto, no nos sorprendamos ni alarmemos por ellas, pero aún no es el fin. La destrucción de Jerusalén fue el principio del fin, el gran tipo y anticipación de todo lo que sucederá cuando Cristo esté en el último día sobre la tierra. Fue un final, pero no el final. El final aún no ha llegado, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres, pestilencias y terremotos en diferentes lugares. Todo esto es el comienzo de los dolores. Uno podría pensar que ya había bastante tristeza en hambrunas, pestilencias y terremotos en diversos lugares, pero nuestro Señor dijo que todo esto era solo el principio de los dolores. Los primeros dolores de parto de la aflicción que debe preceder a su venida, ya sea a Jerusalén o al mundo entero. Si las hambrunas, las pestilencias y los terremotos son solo el comienzo de los dolores, ¿cuál no podemos esperar que sea el fin? Esta profecía debería advertir a los discípulos de Cristo lo que pueden esperar y alejarlos del mundo donde se experimentaron todos estos dolores y aún mayores. Entonces os entregarán a la aflicción y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Nuestro Señor no solo predijo la prueba general que vendría sobre los judíos y el mundo, sino también la persecución especial que sería la porción de sus seguidores escogidos. Entonces os entregarán en aflicción y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. El Nuevo Testamento da abundantes pruebas del cumplimiento de estas palabras, incluso en los días de Pablo. En todas partes se hablaba contra esta secta. ¿Desde entonces ha quedado alguna tierra que no haya sido manchada por la sangre de los mártires? Donde quiere que sea predicado el Evangelio de Cristo, los hombres se han levantado en armas contra los mensajeros de la misericordia y los afligen y matan donde quiera que pueden. Y entonces muchos se escandalizarán y unos a otros se traicionarán y unos a otros se aborrecerán. Esta sería una prueba amarga para los seguidores de Cristo, pero siempre han tenido que soportarla. La persecución revelaría a los traidores dentro de la iglesia, así como a los enemigos fuera de ella. En medio de los elegidos se encontrarían sucesores de Judas, quienes estarían dispuestos a traicionar a los discípulos, como él traicionó a su Señor. Lo más triste de todo es la traición de los hombres buenos por parte de sus propios familiares, pero incluso esto muchos de ellos tuvieron que soportar por amor de Cristo. Y se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos, y porque abundará la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Lo que no pudieron lograr los perseguidores fuera de la iglesia y los traidores dentro, será intentado por maestros de herejía. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Han aumentado en todas las épocas. En estos tiempos modernos se han elevado en nubes hasta que el aire está lleno de ellos, como un ejército de langostas devoradoras. Estos son los hombres que inventan nuevas doctrinas y que parecen pensar que la religión de Jesucristo es algo que un hombre puede torcer en cualquier forma que desee. ¡Ay! Que tales maestros tuvieran discípulos. Es doblemente triste que puedan desviar a muchos. Sin embargo, cuando esto suceda, recordemos que el Rey dijo que así sería. Es de extrañar que, donde abunda esa iniquidad y se multiplica tal desafuero, el amor de muchos se enfriará. Si los maestros engañan al pueblo y les dan otro evangelio que no es otro, no es de extrañar que falte amor y celo. Lo sorprendente es que quede algo de amor y celo después de haber sido sometidos a un proceso tan escalofriante y mortal como el adoptado por los defensores de la crítica destructiva moderna. En verdad, se le llama con razón destructivo porque destruye casi todo lo que vale la pena preservar. Pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo.
Nuevamente nuestro Salvador recordó a sus discípulos la responsabilidad personal de cada uno de ellos en el tiempo de prueba que estaba a punto de atravesar. Quiere que recuerden que en la carrera no es el hombre el que empieza, sino el que corre a la meta quien gana el premio. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Si esta doctrina no fuera complementada por otra, habría pocas buenas nuevas para los santos pobres, tentados, probados, luchadores en palabras como estas. ¿Quién de nosotros perseveraría en correr la carrera celestial si Dios no preservara de la caída y no nos diera gracia perseverante? Pero bendito sea su nombre. El justo persistirá en su camino. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y este Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo por un testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El mundo es para la Iglesia como un andamio para un edificio. Cuando la Iglesia esté construida, el andamio será derribado. El mundo debe permanecer hasta que el último elegido sea salvo. Entonces vendrá el fin, antes de que Jerusalén fuera destruida. Este Evangelio del Reino probablemente fue predicado en todo el mundo, hasta donde se conocía entonces, pero debe haber una proclamación más completa del mismo, para testimonio a todas las naciones, antes de la destrucción, gran consumación de todas las cosas. Entonces vendrá el fin, y el Rey se sentará en el trono de su gloria y decidirá el destino eterno de toda la raza humana. Por tanto, cuando veáis la abominación desoladora dicha por Daniel el profeta, permanece en el lugar santo, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda a tomar nada de su casa, ni el que esté en el campo vuelva a tomar su ropa. Esta porción de las palabras de nuestro Salvador parece relacionarse únicamente con la destrucción de Jerusalén. Tan pronto como los discípulos de Cristo vieron la abominación desoladora, es decir, las insignias romanas con sus emblemas idólatras, en el lugar santo, supieron que había llegado el momento de escapar y huyeron a las montañas. Los cristianos de Jerusalén y de las ciudades y pueblos circundantes en Judea aprovecharon la primera oportunidad para eludir a los ejércitos romanos y huyeron a la ciudad montañosa de Pella, en Perea, donde fueron preservados de la destrucción general que derrocó a los romanos. No había tiempo que perder antes de la inversión final de la ciudad culpable. El hombre en la azotea no podía bajar a sacar nada de su casa, y el hombre en el campo no podía volver atrás para tomar su ropa. Debieron huir a las montañas con la mayor prisa en el momento en que vieron a Jerusalén rodeada de los ejércitos. Y ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, pero orad por eso, vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Debió ser una época particularmente difícil para las mujeres que tuvieron que huir de sus hogares, justo cuando necesitaban tranquilidad y descanso. Cuán atento y tierno fue nuestro lastimoso Salvador al simpatizar así con las madres que sufrían en su hora de necesidad, la huida en invierno o en el día de reposo. Habría tenido dificultades especiales, por lo que se exhortó a los discípulos a orar para que hubiera otro tiempo disponible. El Señor sabía exactamente cuándo podrían escapar, pero les pidió que oraran para que su huida no fuera en invierno ni en día de reposo. Los sabios de hoy habrían dicho que la oración era inútil en tales condiciones, no así el gran maestro y ejemplo de su pueblo de oración. Enseñó que ese tiempo era el momento preciso para la súplica especial. El Salvador declaró así la razón de este mandato, porque habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Lea el registro escrito por Josefo sobre la destrucción de Jerusalén y vea cuál verdaderamente se cumplieron las palabras de nuestro Señor. Los judíos dijeron impíamente acerca de la muerte de Cristo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Nunca ningún otro pueblo invocó una maldición tan terrible sobre sí mismo, y sobre ninguna otra nación cayó tal juicio. Leemos sobre judíos crucificados hasta que no hubo más madera para hacer cruces, de miles de personas matándose unos a otros en sus feroces luchas de facciones dentro de la ciudad, de que tanto de ellos fueron vendidos como esclavos que se convirtieron en una droga en el mercado, y casi sin valor, y de la terrible matanza cuando los romanos finalmente entraron en la capital condenada, y la historia espeluznante confirma exactamente la declaración del Salvador, pronunciada casi 40 años antes de que ocurrieran los terribles acontecimientos. Y a menos que esos días fueran acortados, no deberían existir carne alguna que sea salva, pero por amor de los escogidos aquellos días serán acortados.
Estas fueron las palabras tanto del rey como del profeta, y como tales eran a la vez auténticas y autorizadas. Jesús habló de lo que debería ser, no solo como el vidente que era capaz de mirar hacia el futuro, sino como el soberano dispensador de todos los acontecimientos. Sabía la prueba de fuego que aguardaba a la nación incrédula y que, a menos que aquellos días fueran acortados, nadie sería salvo. Si los horrores del asedio continuaran por mucho tiempo, toda la raza judía sería destruida. El rey tenía el poder de acortar los días malos y explicó su razón para usar ese poder. Por amor de los elegidos, aquellos días serían acortados. Aquellos que habían sido odiados y perseguidos por sus propios compatriotas se convirtieron en el medio para preservarlos de la aniquilación absoluta. Así ha sido muchas veces desde aquellos días, y por causa de sus elegidos, el Señor ha retenido muchos juicios y acortado otros. Los impíos deben a los piadosos más de lo que saben o les gustaría poseer. Entonces, si algunos dijere, aquí está el Cristo, o allí, no lo creas, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que si fuera posible engañarán a los mismos elegidos. Y aquí os lo he dicho antes. Por tanto, si os dijeren, he aquí que está en el desierto, no salgáis, he aquí que está en aposentos secretos, no lo creas. Es algo grandioso tener tal fe en Cristo, que no tienes nada de sobra para los impostores. Es importante no distribuir demasiado su fe. Quien cree un poco de todo, al final no creerá nada de nada. Si ejercitas una fe plena en lo que es seguro y firme, los falsos cristos y los falsos profetas no podrán convertirse en sus víctimas. En cierto sentido, los maestros modernos de la herejía tienen más éxito que sus prototipos judíos, porque en realidad engañan a los mismos elegidos. Aunque no puedan mostrar grandes señales y prodigios, una de las señales más tristes de los tiempos en que vivimos es la facilidad con la que los muy elegidos son engañados por los falsos cristos y falsos profetas de lengua suave que abundan entre nosotros. Sin embargo, nuestro Salvador advirtió expresamente a sus seguidores contra ellos, y aquí ya os lo he dicho antes. Prevenido vale por dos, que así sea nuestro caso. El expresivo mandato de nuestro Salvador puede aplicarse adecuadamente a todo el sistema de pensamiento moderno, que es contrario a la palabra inspirada de Dios. No lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y brilla hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Cuando Él venga, sabremos quién es Él y por qué ha venido. Ya no habrá ningún misterio ni secreto acerca de la venida del Hijo del Hombre. Entonces no habrá necesidad de hacer ninguna pregunta. Nadie se equivocará acerca de su aparición cuando realmente tenga lugar. Todo ojo le verá. La venida de Cristo será repentina, sorprendente, universalmente visible y aterradora para los impíos, como el relámpago que sale del oriente y brilla hasta el occidente. Su primera venida a juicio durante la destrucción de Jerusalén tuvo terrores que hasta entonces nunca se habían realizado en la tierra. Su última venida será aún más terrible. Porque donde quiera que esté el cadáver, allí serán reunidas las águilas juntas. El judaísmo se había convertido en un cadáver muerto y corrupto, presa adecuada para los buitres o las cometas carroñeras de Roma. Dentro de poco llegará otro día en el que habrá una iglesia muerta en un mundo muerto, y las águilas del juicio divino se juntarán para despedazar a aquellos a quienes no habrá quien libere. Las aves rapaces se reúnen donde quiera que se encuentren cadáveres, y los juicios de Cristo se derramarán cuando el cuerpo político o religioso se vuelva insoportablemente corrupto. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días se oscurecerá el sol, y la luna no dará su alumbramiento, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces todas las tribus de la tierra llorarán y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Nuestro Señor parece haber mezclado intencionalmente las profecías concernientes a la destrucción de Jerusalén y su propia segunda venida, para que no haya nada en sus palabras para satisfacer las curiosidades ociosas, sino todo para mantener a sus discípulos siempre atentos a su aparición. Estos versículos deben aplicarse a la venida del Rey en el último gran día. Es posible que haya habido un cumplimiento parcial de ellos en la tribulación que sobrevino a su capital culpable, y el lenguaje del Salvador podría haber sido tomado metafóricamente para exponer las maravillas en los cielos y los ayes en la tierra, en conexión con ese terrible juicio, pero debemos considerar las palabras de Cristo aquí como proféticas de la manifestación final del Hijo del Hombre
viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ya no habrá necesidad de sol, la luna y las estrellas, cuando Él, que es más brillante que el sol, brille con toda la gloria de su Padre y de sus santos ángeles. La venida de Cristo será fuente de gozo indecible para sus amigos, pero traerá dolor sin paralelo a sus enemigos. Entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra. Cuando Jesús venga encontrarán que las naciones aún no son salvas y el horror será su porción eterna. Y enviará a sus ángeles con gran sonido de trompeta, y ellos reunirán a sus elegidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. La primera preocupación de nuestro Señor cuando regrese será la seguridad de sus elegidos. Él ha ido a preparar un lugar para ellos, y cuando el lugar esté listo y haya llegado el tiempo de su glorificación, enviará a sus ángeles con gran sonido de trompeta y juntarán a sus elegidos de los cuatro vientos de un extremo del cielo al otro. Este y oeste, sur y norte aceleran a cada ángel glorioso, reuniendo con alas resplandecientes a los santos de Sión. Qué contraste entre la reunión de las águilas para devorar el cadáver podrido y la reunión de los elegidos de Cristo ante la gran convocatoria de trompeta de sus santos ángeles. Que todo lector de estas líneas esté en esta última compañía. Tales personas esperarán con alegría el momento de la aparición del Rey. El Rey habla del tiempo de su venida. Aprende ahora una parábola de la higuera. Cuando su rama aún está tierna y echa hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas se cumplan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Nuestro Señor, evidentemente, vuelve aquí al tema de la destrucción de Jerusalén, y con estas palabras advierte a sus apóstoles acerca de las señales de los tiempos. Recientemente había usado la higuera estéril como una lección objetiva. Ahora pide a sus discípulos aprendan la parábola de la higuera y de todos los árboles. Lucas 21:31. El gran libro de Dios sobre la naturaleza está lleno de ilustraciones para aquellos que tienen ojos para percibirlas, y el Señor Jesús, el gran Creador, a menudo hizo uso de sus páginas iluminadas para transmitir instrucción a las mentes de sus oyentes. En esta ocasión utilizó un simple símil. De la parábola de la higuera: cuando su rama aún esté tierna y le salgan las hojas, sabréis que el verano está cerca. No podían confundir una señal tan clara del próximo regreso del verano, y Jesús quería que leyeran con la misma rapidez las señales que anunciarían el juicio venidero sobre Jerusalén. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabrán que está cerca, a las puertas. La versión revisada tiene las palabras sabed que está cerca. El Hijo del Hombre, el Rey, su propia nación lo rechazó cuando vino en misericordia. Entonces su próxima venida sería un tiempo de terrible juicio y retribución a su capital culpable. Oh, si los judíos y los gentiles hoy fueran lo suficientemente sabios para aprender la lección de esa prueba de fuego y buscar su rostro, cuya ira no pueden soportar. El Rey no dejó a sus seguidores ninguna duda sobre cuándo sucederían estas cosas. De cierto os digo que no pasarán esta generación hasta que se cumplan todas estas cosas. Fue casi el límite ordinario de una generación cuando los ejércitos romanos rodearon Jerusalén, cuya medida de iniquidad era entonces plena y desbordada en miseria, agonía, angustia y derramamiento de sangre como el mundo nunca lo vio antes ni después. Jesús fue un verdadero profeta. Todo lo que él predijo se cumplió literalmente. Confirmó lo que ya había dicho y lo que estaba a punto de decir, mediante una solemne afirmación: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra del Señor permanece para siempre, y aunque ese Señor apareció en forma de hombre y pronto sería crucificado como un malhechor, sus palabras perdurarían cuando el cielo y la tierra hubieran cumplido el propósito para el cual los había creado, y falleció. Las promesas de perdón de Cristo son tan seguras de cumplirse como sus profecías de castigo. Ninguna palabra suya jamás pasará. Pero el día y la hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Hay un cambio manifiesto en las palabras de nuestro Señor aquí, que indican claramente que se refieren a su última gran venida al juicio. Pero del día y la hora nadie sabe. Algunos aspirantes a profetas han arrancado este versículo de su significado evidente al decir: aunque no sabemos el día y la hora de la venida de Cristo, podemos saber el año, el mes e incluso la semana.
Si este método de desgarrar las palabras de Jesús no es blasfemo, es ciertamente una tontería y delata deslealtad al rey. Añadió que no solo ningún hombre sabe de ese día y hora, sino que también está oculto a los seres angelicales. No, no los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Por lo tanto, no debemos preocuparnos por las vanas profecías de fanáticos descabellados, incluso si afirman interpretar las Escrituras, porque lo que los ángeles no saben no les ha sido revelado. Incluso Cristo, en su naturaleza humana, limitó tan voluntariamente sus propias capacidades que no conoció el tiempo de su segunda venida. Marcos 13:32. Nos basta saber que Él seguramente vendrá. Nuestra gran preocupación debe ser estar preparados para su aparición cuando regrese. Pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días anteriores al diluvio comían y bebían, se casaban y daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no supieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Aunque el rey no reveló el tiempo de la venida del Hijo del Hombre, declaró claramente que la historia se repetiría y que aquel día sería como los días de Noé. Cuando él venga encontrará a muchos desprevenidos, tal como lo estaban los antediluvianos cuando vino el diluvio y se los llevó a todos. Sin embargo, en ambos casos los pecadores habrían recibido amplia advertencia. Noé fue un predicador de justicia para los hombres de su época, y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La venida de Cristo como el diluvio será repentina, inesperada, universal en sus efectos y terrible para los impíos, aunque estarán completamente indiferentes, comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta ese día. Lo que es lícito y correcto, en otras circunstancias se convierte en un mal positivo. Cuando toma el lugar de la preparación para la venida del Hijo del Hombre, hay de aquellos cuyo comer y beber no incluyen el pan y el agua de la vida, y que se casan o se dan en matrimonio, pero no al esposo celestial, que les será un día terrible para los pecadores. Día del juicio, día de las maravillas, escucha el terrible sonido de la trompeta, más fuerte que 1000 truenos, sacude a la vasta creación. ¿Cómo confundirá la convocatoria el corazón del pecador? Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será tomada y la otra dejada. La división entre piadosos e impíos en la venida de Cristo será muy precisa. Los compañeros de trabajo serán separados para siempre en ese día. Entonces estarán dos en el campo, arando, sembrando, cosechando o descansando. El uno será tomado y el otro dejado. Los ángeles llevarán al trabajador creyente a unirse a las huestes de los redimidos, mientras que su compañero de trabajo incrédulo será abandonado al juicio que rápidamente se derramará sobre él. Dos mujeres estarán moliendo en el molino. Pueden ser consiervos en la mansión de un hombre rico, o puede ser madre e hija o dos hermanas en la casa de un hombre pobre. Pero por más estrechamente que hayan estado unidas entre sí, si una es salva por gracia y la otra todavía está bajo la sentencia de condenación, una será llevada y la otra dejada. Esta separación será eterna. No hay indicios de ningún reencuentro futuro. El rey ordena a sus siervos que vigilen. Velad pues, porque no sabéis a qué hora debe venir nuestro Señor. Esta es la conclusión práctica de todo el asunto, que nuestro Señor viene, es seguro, que su venida puede ser en cualquier momento, es cuestión de fe, y que ignoremos el tiempo de su venida es cuestión de hecho. No sabéis a qué hora vendrá nuestro Señor. Las palabras de Cristo están en el presente tenso. Él no dice no sabéis a qué hora vendrá nuestro Señor, sino a qué hora vendrá nuestro Señor, como para mantenernos siempre esperándolo y para que no prestemos atención a sus palabras. Él pone la orden en lenguaje más sencillo. Velad, pues. El título que utiliza da fuerza adicional al mandato a sus discípulos de velar, porque es nuestro Señor quien viene pronto. Pero sabed esto, que si el buen hombre de la casa hubiera sabido en qué hora el ladrón vendría, vigilaría y no permitiría que destrozaran su casa. Por tanto, estad también vosotros preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Si el amo de casa tiene información confiable de que viene un ladrón, pero no sabe a qué hora llegará, permanecerá despierto toda la noche esperando su aparición. Pero si al buen hombre de casa le dicen a qué hora vendrá el ladrón, estará especialmente alerta a las horas de ese momento. Cada pequeño sonido atraerá su atención. Le parece oír a alguien en la puerta trasera. No, el ladrón está intentando entrar por una ventana delantera.
Donde quiera que vaya encontrará que el odio del amo está escuchando, los ojos del amo están observando, la mano del amo está lista para arrestarlo, porque había recibido una advertencia oportuna de la llegada del ladrón. Los hombres actúan así con sabiduría frente a los ladrones. Qué lástima que no sean igualmente sabios al velar por la venida de su Señor. No sabemos ni siquiera podemos adivinar en qué vigilia de la larga noche de la tierra Él vendrá. A la hora que no pensáis vendrá el Hijo del Hombre. Está nuevamente el tiempo presente. El Hijo del Hombre viene. Él viene. Sus propias palabras son: He aquí, yo vengo pronto. La venida de Cristo al mundo será como la del ladrón, cuando no se sospecha ni se espera y por tanto cuando no se han hecho los debidos preparativos para su recepción, pero sus verdaderos seguidores no dejarán que ese día los alcance como un ladrón. Primera de Tesalonicenses 5:4. Siempre deberían estar esperando su aparición. El mandato de nuestro Señor a sus discípulos deberá tener aún mayor peso para nosotros, que vivimos mucho más cerca del tiempo de su segunda venida, que para aquellos a quienes dirigió sus palabras de advertencia. Por tanto, estad también vosotros preparados. Debemos estar tan alerta como si supiéramos que Cristo vendría esta noche, porque aunque no sabemos cuándo vendrá, sabemos que Él puede venir en cualquier momento. Estar listos para su aparición, vigilando y esperándolo como siervos, cuyo Señor ha estado lejos de ellos por mucho tiempo y que puede regresar en cualquier hora. Esto no nos hará descuidar nuestro llamado diario. Por el contrario, seremos mucho más diligentes en atender a nuestros deberes terrenales, porque nuestro corazón está tranquilo acerca de nuestros tesoros celestiales. ¿Quién es, pues, un siervo fiel y prudente, a quien su Señor ha puesto sobre su casa, para que les dé de comer a su debido tiempo? Bienaventurado aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. Los apóstoles eran administradores de los misterios de Dios, y buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Una gran cualidad para un mayordomo era que debía ser considerado fiel tanto a su Señor como a todos los miembros de la casa sobre quienes era hecho gobernante. También era necesario que fuera sabio en su trato con sus compañeros de servicio, porque a pesar del honor que se le otorgaba, todavía era un siervo que debía dar cuenta a su Señor de su mayordomía. Estas palabras describen el servicio de un ministro que predica la verdad con todo su corazón y procurando dar alimento a su debido tiempo a todos aquellos sobre quienes el Espíritu Santo les ha puesto por superintendente. O representan a un maestro esforzándose por alimentar las mentes de los jóvenes con sana doctrina, o representan a cualquier siervo de Cristo, cualquiera que sea su llamado, haciendo el trabajo que su maestro le ha designado, tal como desearía hacerlo si supiera que su Señor viene en ese momento a examinarlo. Bendito sea aquel a quien su Señor cuando venga lo encontrará siendo así. Un siervo de Cristo así es bendito. Es un hombre feliz si su Señor lo encuentra haciendo eso. Que nuestro Maestro nos encuentre así ocupados cuando venga. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Su Señor anteriormente lo había nombrado gobernante de su casa, el mayordomo que estaba a cargo de todos los sirvientes de la casa. Su conducta fiel y prudente en este cargo le valió el ascenso a un puesto más alto, por lo que su Señor resolvió hacerlo gobernante de todos sus bienes. Así entre los siervos del Rey Jesús hay recompensas por el servicio fiel, no por deuda sino por gracia, no según la regla de la ley sino según la disciplina de la casa de Dios y la regla superior del amor. Cabe señalar que la fidelidad en una forma de servicio se ve recompensada por otras más, servicio y mayor responsabilidad. El siervo cuya mina ganó 10 libras recibió autoridad sobre 10 ciudades. Mas si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzara a herir a sus consiervos y a comer y a beber con los ebrios, vendrá el señor de aquel siervo en el día que él no espera y a la hora que no sabe, y lo cortará en pedazos, y le pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Este hombre era un siervo. De modo que aquí tenemos una advertencia no para el exterior mundo, sino a aquellos que están dentro de la Iglesia de Cristo y que profesan ser siervos de Dios. Esto también es especialmente una advertencia para los ministros de la palabra, aquellos que son hechos gobernantes de la casa de Dios. Este hombre, aunque era un sirviente, era un malvado siervo, un hipócrita, alguien que se había entrometido en un cargo que no tenía derecho a ocupar. Sus pensamientos y palabras eran malos. Si ese siervo malo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, su conducta hacia los que estaban sometidos a él fue mala, y comenzará a herir a su consiervo. Su propia vida era mala, y comer y beber con los borrachos. Su maldad sería repentinamente truncada por la aparición de su amo.
El señor de aquel siervo vendrá en el día que él no espera y a la hora que no sabe. Se le impondrá un castigo inmediato y terrible, y lo cortarán en pedazos y le pondrán su parte con los hipócritas. Él era uno de ellos. Fingió ser un siervo de Dios cuando todo el tiempo era esclavo de Satanás, sirviéndose a sí mismo y al pecado. Déjalo ir a lo suyo. Realmente fue partido en dos antes. Exteriormente era un seguidor de Cristo, interiormente servía a sus propios deseos. Cortarlo en pedazos. Solo eso será su justa perpetuación de su propio carácter de doble cara. ¿Será ese su fin? No, allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Qué porción para uno que estaba contado entre los siervos de Dios? Al leerlo recordemos con profunda humildad el solemne mandato del apóstol. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Capítulo 25. El rey y su cortejo nupcial. Nuestro Señor todavía estaba sentado con sus discípulos en el Monte de los Olivos. La parábola instructiva que sigue fue dicha por él como continuación del discurso que hemos estado considerando. Evidentemente tiene la intención de exponer, bajo una figura familiar, la necesidad de preparación para la gloriosa aparición del Rey cuando venga a reclamar a su novia. Para aquellos de nosotros que no estaremos vivos en la segunda venida de Cristo, el clamor de medianoche, salida a recibirle, sonará en la hora de la muerte. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo, y 5 de ellas eran sabias y 5 eran tontas. Según la costumbre oriental, se representa que el novio ha ido a la casa del padre de su novia, desde donde conduciría a su esposa a su futuro hogar. La parábola comienza en el punto donde algunos de sus amigos profesos están esperando para unirse a la procesión e ir con él a la fiesta de bodas. Así está la iglesia nominal de Cristo esperando la venida del Señor. No parecía haber mucha diferencia en la apariencia externa de las 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron al encuentro del novio. Todas eran vírgenes. Todas tomaron sus lámparas y todas salieron al encuentro del novio. Todos hicieron una profesión de apego a él, lo que los llevó a separarse de sus otros compañeros y conocidos para que pudieran salir a recibirlo en su noche de bodas. Sin embargo, había una diferencia vital y esencial entre ellos. 5 de ellas eran sabias y 5 insensatas. Esperemos que no deduzcamos de las palabras de nuestro Señor que la mitad de la iglesia profesante está compuesta por aquellos a quienes Él llama tontos. Sin embargo, nuestro Salvador no habría hablado de una proporción tan grande si no hubiera realmente una mezcla muy grande de profesos necios con los sabios poseedores de la gracia de Dios. Las necias tomaron a sus lámparas y no llevaron consigo aceite. Quizás pensaron que si tuvieran lámparas similares a las que llevaban por otros sería suficiente. Quizá consideraron que el almacén secreto de petróleo, al no ser visto, era innecesario. Estaban dispuestos a llevar una lámpara en una mano, pero dedicar la otra al cuidado de un frasco de aceite. Eso era de más de lo que estaban dispuestos a hacer. La falta del aceite de la gracia es el defecto fatal en la lámpara de muchos profesores. Muchos tienen un nombre para vivir, pero no tienen la vida de Dios dentro de sus almas. Hacen una profesión de apego a Cristo, pero no tienen el suministro interno del Espíritu de gracia para mantenerla. Hay un billón o un destello, pero no hay luz permanente y no puede haberla porque aunque tienen lámparas no tienen aceite consigo. Pero los prudentes tomaron aceite en sus vasijas y en sus lámparas. Tenían aceite en sus lámparas y aceite en sus lámparas. Las lámparas no sirven de nada sin aceite, pero el aceite necesita la lámpara o no se usará. La gracia debe revelar su presencia, la fe en Cristo debe ser confesada, pero es peor que inútil hacer una profesión de amor a Cristo a menos que haya una reserva secreta de gracia, mediante la cual la parte externa de la religión pueda mantenerse incluso antes de que todo ojo escrutador del propio Rey. A menos que el Espíritu de Dios esté en nosotros verdaderamente y en verdad, podemos por un tiempo hacer un hermoso espectáculo en la carne, pero al final será la oscuridad de las tinieblas para siempre. Mientras el esposo se demoraba, todas ellas se adormecieron y durmieron. Cuán tristemente cierto es que en la historia de la Iglesia de Cristo, los santos genuinos y los meros profesantes a menudo han dormido y dormido, uno al lado del otro. Aquellos que tienen el aceite de la gracia no siempre están bien despiertos para servir a su Maestro y velar por su aparición,
Incluso en el caso de los verdaderos creyentes, la demora en la venida de Cristo causa desilusión, cansancio y letargo, y su iglesia cae profundamente dormida, cuando debería estar velando por su Señor. En cuanto a los tontos, ya sean autoengañados o hipócritas, al no haber verdadera vida de Dios en el alma, después de un tiempo su aparente seriedad desaparece y Satanás los droga y los lleva a un sueño fatal. Y a medianoche se oyó un clamor: «He aquí que viene el esposo, salid a su encuentro». Ese clamor de medianoche, «He aquí el esposo viene», sobresaltó a todos los que dormían. Sería bueno si todos pensáramos más en la gran verdad de la segunda venida de nuestro Señor. Cuanto más a menudo se predique en debida proporción con otras doctrinas reveladas, más probable será que despierte tanto a los poseedores adormecidos como a los profesantes dormidos del amor a Cristo. A medida que se acerca la medianoche de esta presente maligna, es cada vez más necesario que se pida a todos que escuchen el grito del clarín: «Salid a su encuentro». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Lo repentino de la alarma hizo que todos se pusieran de pie y comenzaran a examinar y ajustar sus lámparas. No podían ir a recibir al novio sin llevar una luz, que era una parte esencial de su preparación para unirse a la procesión nupcial del rey. Aquellas vírgenes que tenían aceite en sus vasijas y en sus lámparas pronto terminaron de recortar y estaban listas para comenzar, pero aquellas que tenían lámparas pero sin aceite no pudieron realizar el recorte necesario. Es una lástima que alguno tenga que estar arreglando sus lámparas cuando llegue a morir o cuando la señal del Hijo del Hombre aparezca en el cielo. Pero si esa obra se intenta sin el Espíritu o la gracia de Dios, será un fracaso eterno. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se han apagado». Ahora empezaron a valorar lo que antes habían despreciado. Habían sido tan tontos como para pensar que el petróleo era innecesario, pero ahora vieron que era lo único necesario. De ahí su petición a sus compañeros más sabios: «Dadnos de vuestro aceite». Dieron una terrible razón para su petición: «Porque nuestras lámparas se han apagado», o se están apagando. La mecha seca osciló un rato y luego se apagó en la oscuridad como el rapé de una vela. Estas son palabras terribles: nuestras lámparas se apagaron. Es peor tener una lámpara apagada que no haber tenido nunca una lámpara. Nuestras lámparas se han apagado. Las vírgenes insensatas parecían decir: «Pensábamos que todo estaba listo para esta noche. Incluso nos gloriamos en nuestras lámparas. Nos prometimos un futuro brillante. Pensamos que todo estaba bien para nuestra participación en la cena de bodas, pero nuestras lámparas se apagaron y no tenemos petróleo para abastecerlas». Que ningún lector de esta página tenga que pronunciar jamás este amargo lamento. Aquellos que posponen su arrepentimiento hasta la hora de su muerte son como estas vírgenes insensatas. Su locura ha alcanzado su punto máximo. Cuando el sudor de la muerte esté frío en la frente, se valorará el aceite de gracia descuidado. Entonces vendrá el grito desesperado: «Envíen a buscar un ministro para que ore por mí. Trae a algunos cristianos para ver qué pueden hacer por mí». Pero las prudentes respondieron diciendo: «No es así, no sea que nos falte a nosotros y a vosotros. Id más bien a los que os venden y comprad para vosotras». Ningún creyente tiene más gracia de la que necesita. Las vírgenes sabias no tenían aceite para regalar. Dieron el mejor consejo que pudieron dadas las circunstancias, aunque fue en vano: «Id más bien a los que venden y comprad para vosotros mismos». Hay un lugar adecuado donde se puede comprar el aceite en el momento adecuado. Se nos pide que compremos la verdad. La gracia se vende en el mercado de Dios en términos evangélicos, sin dinero y sin precio. Pero cuando se escucha el clamor de medianoche, el día de la gracia ha cerrado y la compra y la venta han terminado para siempre. Y mientras iban a comprar, vino el novio y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Sin duda hay arrepentimiento en el hecho de muerte, pero es de temer que en el futuro, en la gran mayoría de los casos, las personas que se despierten tan tarde con una verdadera convicción de su condición encontrarán que, mientras van a comprar la gracia tanto tiempo despreciada, el novio vendrá. La pobre cabeza puede estar tan distraída por el dolor que la mente no sea capaz de captar la idea de lo que es la fe en Cristo. La capacidad mental puede fallar por completo en esa hora terrible. El riesgo es tan grande que nadie, salvo los fatalmente necios, pospondrán hasta entonces los preparativos para la venida del Rey. Las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Su disposición consistía en tener lámparas encendidas o antorchas encendidas. Nuestra preparación para la muerte o la venida de Cristo es la posesión de la gracia en el corazón.
y la puerta fue cerrada. Una vez que esa puerta esté cerrada, nunca más se abrirá. Hay algunos que adoran y sueñan con la apertura de esa puerta después de la muerte, para aquellos que han muerto impenitentes, pero no hay nada en las Escrituras que justifique tal expectativa. Cualquier esperanza mayor que la revelada en la palabra de Dios es un engaño y una trampa. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió y dijo: De cierto os digo que no os conozco. Las otras vírgenes no estaban listas cuando llegó el novio, y no hay ningún indicio en la parábola de que estuvieran más listas cuando vinieron y clamaron en su puerta cerrada: Señor, Señor, ábrenos. Vinimos a tu encuentro, llevábamos lámparas, estábamos con las otras vírgenes: Señor, Señor, ábrenos. Su respuesta puso a fin a cualquier vana esperanza de admisión que pudieran haber albergado. De cierto os digo que no os conozco. Si alguno ama a Dios, esto mismo es conocido de él. El buen pastor dice: Yo conozco a los míos, y los míos me conocen a mí. Aquellos a quienes Jesucristo conoce en este sentido, Él ama y ellos lo aman porque Él los amó primero. Las vírgenes insensatas habían profesado ser amigas del novio, pero se demostró que ni siquiera eran sus conocidas. Que ninguno de nosotros escuche jamás de los labios benditos del Esposo Celestial esa terrible sentencia de muerte: No os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora que vendrá el Hijo del Hombre. Nuestro Señor nuevamente impone a sus seguidores el deber de vigilancia, como en el capítulo 24, y repite en una forma ligeramente alterada la razón dada anteriormente. Porque no sabéis ni el día ni la hora en que vendrá el Hijo del Hombre. Es inútil decir que podemos saber el año, sino el día y la hora de la venida de Cristo. El tiempo del fin está oculto y no será conocido hasta que de repente Él aparezca en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Nuestra única gran preocupación debe ser asegurarnos de que estaremos listos para encontrarnos con Él cuando quiera que venga. La parábola de los talentos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, viajando a un país lejano, llamó a sus propios siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno según sus diversas capacidades, y enseguida emprendió su camino. Nuestro Salvador había estado hablando de sí mismo como el Esposo Celestial. Ahora se compara con un hombre que viaja a un país lejano. La palabra viajar sugiere que nuestro Señor solo se ha ido por una temporada y que regresará cuando se cumpla su propósito de ir al país lejano. Cuando regresó de la tierra al cielo fue un viaje largo, pero no dejó a sus siervos sin los suministros necesarios durante su ausencia. Él llamó a sus propios siervos, a sus sirvientes, y les entregó sus bienes. Suyos eran los sirvientes y también los bienes. Sus esclavos no podían reclamar como propios ni sus personas ni sus posesiones. Todas pertenencias le pertenecían a su señor y debían ser utilizadas para él. No confió a todos la misma cantidad de bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno según sus diversas capacidades. Él era el juez de la capacidad de cada uno de sus siervos y no se equivoca al asignarle los talentos. Podemos estar tranquilos si somos los siervos del Señor, que Él nos ha concedido tantos talentos como podemos usar correctamente y tantos como podremos dar cuenta cuando Él regrese. Lo más importante para nosotros es ser fieles a la confianza que se nos ha confiado. E inmediatamente se puso en camino. Nuestro Señor sabía todo lo que iba a suceder antes de dejar la tierra, su pasión, crucifixión y resurrección, pero habló de ello con calma. Como un hombre podía hablar de sus preparativos para viajar a un país extranjero. Él se ha ido y sus siervos se quedan atrás para hacer el mejor uso que puedan de sus dones de ascensión mientras Él está ausente. Esta parábola, como la de las 10 vírgenes, tiene que ver con cristianos reales y nominales, con todos los que son o profesan ser siervos de Cristo. Los talentos son cualquier cosa y todo lo que nuestro Señor nos ha dado para usar aquí como sus mayordomos. Entonces el que había recibido los 5 talentos fue y negoció con ellos, y le dio otros 5 talentos. Y así también el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue, cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Es muy significativo que nuestro Salvador dijera que el que había recibido un talento fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Muchos de los que tienen 5 talentos o 2 no han comerciado con lo mismo, y así ganaron otros 5 o otros 2, pero Jesús sabía que era el siervo con un talento el que estaba más expuesto a la tentación de no hacer nada porque solo podía hacer un poco. Hay peligros relacionados con la posesión de 5 talentos o 2, pero el hombre que tiene solo un talento corre igual peligro, si no mayor. Recordemos todos que, así como es pecado esconder un talento en la tierra, es pecado mayor esconder 2 o 5 talentos.
Fue el dinero de su señor lo que escondió el siervo perezoso. Habría sido un error enterrar lo que pertenecía para sí mismo, pero era doblemente culpable al ocultar lo que había confiado a su señor, en lugar de comerciar con él para aumentarlo. Algunos de nosotros están pecando así contra nuestro Salvador. Después de mucho tiempo viene el señor de aquellos siervos y les hace cuentas. Se acerca el día del ajuste de cuentas, aunque puede pasar mucho tiempo antes de que viene el señor de aquellos siervos. Jesús regresa del país lejano de donde fue. Su propia palabra es: aquí vengo pronto. No debemos dejar este gran hecho fuera de nuestro cálculo, y como sus mayordomos debemos estar preparados en cualquier momento para que Él venga y calcule con nosotros los talentos con los que ha dotado a cada uno de sus siervos. Y vino el que había recibido 5 talentos y trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. He aquí ganado otros 5 talentos más que ellos. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Todos nosotros que recibimos 5 talentos de nuestro Señor hemos ganado, además de esos 5 talentos, 5 talentos más. No lo creo. ¿Hemos duplicado la gracia que teníamos al principio? El doble del tacto con el que iniciamos nuestro servicio a Dios, doble adaptación al trabajo que Él nos ha encomendado hacer. Así fue con este siervo, y por eso su Señor lo elogió y recompensó. No había proporción entre su servicio y su recompensa. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Aquel que es fiel a su Señor tendrá mayores oportunidades de demostrar su lealtad y devoción en una esfera superior, y además compartirá la bienaventuranza del regreso de su Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Esta no es la porción del siervo, sino la porción del Maestro compartida con sus fieles servidores. Esta será la consumación de todos los deleites celestiales. No tanto que tengamos un gozo propio, sino que entremos en el gozo de nuestro Señor. También el que había recibido 2 talentos, acercándose dijo: Señor, tú me entregaste 2 talentos. He aquí he ganado otros 2 talentos además de ellos. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. El elogio y la recompensa de ese siervo son exactamente los mismos que los que se les dan a su hermano más privilegiado, como si nuestro Salvador quisiera enseñarnos que lo esencial no es el número de nuestros talentos, sino el uso que hacemos de ellos. No espera tanto del hombre que tiene 2 talentos como de aquel a quien le ha dado 5. Lo que sí espera es que ambos sean fieles en las pocas cosas que se les han encomendado. Así sucedió con los 2 siervos mencionados en la parábola. El segundo había duplicado el capital recibido de su señor, lo mismo que el primero había hecho con su mayor cantidad de dinero fiduciario. Por lo tanto, fueron igualmente alabados y bendecidos. Entonces vino el que había recibido un talento y dijo: Señor, sabía que tú eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recogiste donde no esparciste, y tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. He aquí tienes lo que es tuyo. En el día de ajuste de cuentas, tanto los infieles como los fieles tendrán que rendir cuentas de su mayordomía. Las palabras de este hombre eran contradictorias y su excusa autocondenatoria. Dijo que sabía que su señor era un hombre duro, que cosechaba donde no había sembrado y recolectaba donde no había esparcido, pero confesó que el talento que trajo se lo había dado este maestro, a quien presentaba como su severo e irrazonable maestro. También admitió que era el dinero de su señor lo que había escondido en la tierra. Tu talento le fue confiado, y sin embargo incluso el sirviente reconoció que no le pertenecía. He aquí tienes lo que es tuyo. No he añadido nada a tu talento, pero no lo he perdido ni lo he regalado. Lo he traído de vuelta, he aquí. Ahí está. Parecía hablar como si esto fuera todo lo que podía esperar de él. Sin embargo, evidentemente no estaba satisfecho consigo mismo, porque dijo: Tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Véase cómo el miedo puede convertirse en la madre de la presunción. La fe en Dios engendra el temor santo, pero el temor servil engendra la duda, que a su vez tiene una familia de rebeldes incrédulos. Respondió su señor y le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por tanto debiste haber puesto mi dinero con los cambistas, y luego a mi venida habría recibido lo mío con usura. Su señor tomó al siervo malvado y perezoso en su propio terreno y lo condenó por su propia boca. El maestro no quiso admitir que era tal como lo había llamado el esclavo malicioso y holgazán, como podría traducirse literalmente el original. Pero suponiendo que las palabras del sirviente hubieran sido ciertas, ¿qué debería haber hecho?
Si tenía miedo de comerciar con el talento de su señor bajo su propia responsabilidad, podría haberlo llevado a los banqueros, quienes al menos lo habrían mantenido seguro y le habrían añadido intereses mientras estuviera depositado en ellos. Si no podemos comerciar directa y personalmente por cuenta de nuestro Señor, si no hemos, o más bien, si tenemos la habilidad o el tacto para administrar una sociedad o una empresa para Él, podemos al menos contribuir a lo que otros están haciendo y unir nuestro capital al de ellos, para que de alguna manera nuestro maestro pueda tener más el interés que le corresponde. Su talento no debe ser enterrado en la tierra, sino que debe invertirse donde quiera que le proporcione el mejor retorno a su venida. Quítale pues el talento y dáselo al que tiene 10 talentos, porque a todo el que tiene se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y arrojad al siervo inútil a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Al siervo que había ganado 5 talentos frente a los 5 de su señor se le permitió quedárselos todos, porque su amo habló de él que tiene 10 talentos. Al siervo negligente también se le dio el talento no utilizado, porque el que usa bien lo que le ha sido confiado, más recibirá. El que tiene fe tendrá más fe, el que tiene gusto por las cosas divinas desarrollará mayor apetito por ellas. Aquel que tenga algún conocimiento de los misterios del reino los comprenderá más plenamente, porque a todo el que tiene se le dará y le sobrará. Perder el talento que había permanecido ocioso era solo una pequeña parte de la condena del siervo inútil. Su señor ordenó que fuera arrojado a las tinieblas de afuera, y su castigo está indicado por el estribillo tan repetido de la revelación de nuestro Salvador sobre los horrores que aguardan a las almas perdidas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Si damos alguna descripción del mundo venidero que sea en absoluto terrible, se supone que la hemos tomado prestada de Dante o Milton, pero las descripciones más terribles y desgarradoras del infierno, que jamás hayan salido de labios humanos, no exceden el lenguaje del mundo venidero, amando a Cristo mismo. Él es verdadero amante de los hombres que fielmente les advierte sobre el eterno dolor que aguarda a los impenitentes, mientras que en quien pinta las miserias del infierno como si fueran insignificantes, busca asesinar las almas de los hombres con el pretexto de la amistad. El juez real y universal. Aquí tenemos la propia descripción del Rey del día del juicio, y en el silencio solemne de nuestros espíritus bien podemos quitarnos los zapatos de los pies a medida que nos acerquemos a esta tierra santa. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria. Nuestro Salvador tuvo ante sus ojos una maravillosa serie de contrastes mientras pronunciaba esta sublime profecía. Al cabo de 3 días iba a ser crucificado, pero habló del tiempo, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Tenía consigo un pequeño grupo de discípulos, uno de los cuales lo traicionaría, otro lo negaría y todos lo abandonarían. Sin embargo, por la fe vio el séquito celestial que lo acompañaría en su venida y todos los santos ángeles con él. Cansado y desgastado por sus labores y entristecido por la dureza de los corazones de los hombres y la ruina inminente de Jerusalén, se sentó en la ladera del monte de los Olivos, pero sus pensamientos se proyectaron a través de los siglos mientras hablaba a sus oyentes sobre el trono glorioso. Él ocuparía el día en que regresaría como juez real y universal de la humanidad. Entonces se sentará en el trono de su gloria. El gran trono blanco será colocado en lo alto, todo puro y lustroso, brillante y claro como un espejo pulido, en el cual cada hombre se verá reflejado a sí mismo y sus pecados, y en ese trono se sentará el Hijo del Hombre, detrás del juez real. Todos los santos ángeles se alinearán fila tras fila, una guardia de cuerpos innumerables y gloriosos para adornar la corte de su Señor, entronizado el día del último y gran juicio, y cuando Él le ordene que se retire de su presencia a todos los que condenará. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y separarán los unos de los otros, como separa el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. En el último gran día del Señor, todas las naciones que alguna vez hayan existido sobre la faz del globo serán reunidas ante el tribunal de Cristo. La tierra, que se está convirtiendo cada vez más en un vasto cementerio o en un canal, entregará a sus muertos, y en el mar mismo, transformado en un sólido pavimento, llevará en su seno a los millones que yacen escondidos en sus lúgubres cavernas. Toda la humanidad se reunirá ante su juez, y todo ojo le verá, y también los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación a causa de él. Al principio se reunirán en una masa heterogénea, pero la miriada
de multitudes rápidamente se dividirán en dos grupos, y él los separará los unos de los otros. El rey será el divisor en ese día terrible. Nadie puede decir cómo los separará, excepto que será como el pastor separa las ovejas de los cabritos. No quedará ni un solo macho cabrío entre las ovejas, ni una sola oveja con los cabritos. La división será muy estrecha y personal, unos de otros. No serán separados en naciones, ni siquiera en familias, sino que a cada individuo se le asignará su lugar apropiado entre las ovejas o entre las cabras. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Solo habrá dos compañías, una a la derecha del juez y la otra a la izquierda. El Señor Jesucristo juzgará a los vivos y a los muertos en su aparición, y todos los que serán convocados ante su terrible tribunal estarán vivos de entre los muertos o todavía muertos en delitos y pecados. En aquel día no habrá intermediarios, como tampoco ahora a los ojos de Dios. Existe una tercera clase. Todos nuestros nombres están en el libro de la vida del Cordero o en el libro de la muerte del juez. Algunos han enseñado que el juicio aquí predicho es el de la iglesia profesante y no el del mundo entero. Puede que haya algún fundamento para su creencia, pero parece imposible aplicar el significado completo de las majestuosas palabras de nuestro Salvador a cualquier escena que no sea el juicio general de toda la raza humana. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para ti desde la fundación del mundo. Dirigiéndose primero al grupo escogido a su derecha, la gran multitud que ningún hombre podría contar, el rey les dirá: habían aceptado su invitación anterior, venid a mí, ahora les da otro y más glorioso venid, que sin embargo estaban incluidos en el anterior, porque cuando dijo yo os haré descansar, se les prometió el cielo mismo. El rey llama a sus amados con un nombre escogido: benditos de mi Padre. No sabremos qué bienaventuranza implica este título hasta que lo escuchemos de los labios de nuestro Salvador, e incluso entonces apenas comenzaremos a comprender lo que continuaremos disfrutando durante toda la eternidad. Todos los verdaderos creyentes son coherederos con Jesucristo, por lo que el Rey les dirá a continuación: heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. La herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible es el derecho inalienable de todos los que son hechos reyes y sacerdotes para Dios, y lo que ha sido preparado para ellos desde la fundación del mundo debe ser poseído por ellos cuando el mundo mismo ha respondido al fin de su creación y ha sido quemado. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me acogisteis, desnudo y me vestisteis, estuve enfermo y me visitasteis. Yo estaba en la cárcel y vosotros vinisteis a mí. El rey reflexiona con gran deleite sobre detalles de las bondades de sus siervos hacia sí mismo. ¿Debemos entonces, después de todo, ser salvos por nuestras obras? De ninguna manera. Sin embargo, nuestras obras son las evidencias de que somos salvos. Sí, nuestras acciones son las que Cristo recomendará en el día del juicio. Prueban que somos salvos por gracia y que el Espíritu Santo ha obrado eficazmente en nosotros y a través de nosotros. Todos los servicios mencionados por el Rey fueron prestados a él mismo. Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis, desnudo y me vestisteis. Estuve enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y me vinisteis a mí. No se menciona lo que habían dicho los justos ni qué profesión de amor a Cristo habían hecho. El elogio fue por lo que el rey declaró que realmente habían hecho al ministrarle. Entonces los justos le responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos? ¿Tuviste hambre y te alimentaron? ¿O tuvo sed y te dio de comer? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Rechazarán tímidamente los elogios pronunciados por el rey. No tenían idea que había algo meritorio en lo que habían hecho. Nunca soñaron con ser recompensados por ello. Cuando los santos comparezcan ante el tribunal, la mera idea de que haya alguna excelencia en lo que han hecho será nueva para ellos, porque se han formado una estimación muy baja de sus propias actuaciones. Alimentaron a los hambrientos, vistieron a los desnudos, visitaron a los enfermos por amor de Cristo, porque era lo más dulce del mundo hacer cualquier cosa por Jesús. Lo hicieron porque les encantaba hacerlo, porque no podían evitar hacerlo, porque su nueva naturaleza los impulsaba a ello. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, en cuanto lo habéis hecho a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo habéis hecho. Cristo tiene mucho más que ver con el dolor de sus hermanos de lo que a veces pensamos. ¿Tiene hambre? Él le dice: tenía hambre. ¿Tienen sed? Él dice: tenía sed. La simpatía de Cristo es continua y a lo largo de los siglos Él perpetuamente se encarnará en los cuerpos sufrientes de su pueblo probado y afligido. De ahí la oportunidad de hacerle servicio mientras estemos aquí.
Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, maldecidos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Cada palabra de la sentencia del rey sobre las que están a su izquierda infundirá terror en sus corazones. Apartaos de mí. Ser desterrados de la presencia de Cristo es el infierno. Malditos. No podían alegar que habían guardado la ley u obedecido el Evangelio. De hecho, estaban doblemente maldecidos. Se les ordenó partir al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Se habían unido al diablo al rechazar la lealtad al Señor, por lo que era justo que, imitando su rebelión, compartieran su castigo. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recibisteis, desnudo y no me vestisteis, enfermo y en prisión y no me visitasteis. Dos pequeñas palabras, no y no, explican la diferencia entre su conducta y la de los justos. A los que están a su derecha el rey les dirá: tuve hambre y me disteis de comer, pero a los que están a su izquierda les dirá: no me disteis de comer. Esta omisión por su parte no fue un asunto menor, fue fatal y fue visitado con la sentencia de muerte eterna. Apartaos de mí. Los hombres pueden pensar ahora a la ligera en su falta de amor a Cristo y en su negligencia en el cuidado de sus hermanos pobres, pero su conducta aparecerá bajo otra luz en el resplandor del último y gran día. Sin embargo, incluso entonces algunos intentarán justificarse. Entonces ellos también le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en prisión, y no te ministramos? Qué engañador es el pecado, cuán presuntuoso es que incluso en presencia del juez omnisciente niegue su propio carácter real y haga que sus devotos pretendan haber alcanzado el estándar divino de santidad. Entonces él le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto hicisteis, no lo hiciste a uno de vosotros, ni a uno de vosotros más pequeños, ni a mí lo hicisteis. Nuestro Señor no quiere enseñar que los hombres serán condenados por no haber sido caritativos con los pobres y necesitados, o que serán salvos si son generosos. Esta sería ciertamente la salvación por obras, de la cual podemos gloriarnos por toda la eternidad. Lo que quiere decir es que sólo aquellos que producen frutos como este prueban que la raíz del asunto está en ellos. Al ministrar a sus hermanos pobres por amor a Él, demuestran que son sujetos de esa gracia distintiva que los diferencia de los demás. Todo nuestro futuro depende de nuestra relación con el Señor Jesucristo. E irán estos al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Eterno y eterno son traducciones diferentes de la misma palabra griega. El castigo tiene la misma duración que la vida. Uno no es más temporal ni terminable que el otro. En el cielo los justos siempre estarán anticipando la dicha futura mientras disfrutan de la felicidad perfecta presente, y en el infierno los injustos siempre estarán esperando la ira venidera, mientras soportan lo que nuestro Salvador describe aquí como castigo eterno, en fuego eterno. Entre el cielo y el infierno hay un gran abismo fijado, un abismo terrible que no se puede cruzar, de modo que la separación entre las ovejas y las cabras será eterna e inalterable. Dios quiera que ninguno de nosotros esté del lado equivocado de ese gran abismo. Amén.